iniciar por aquí. Pues bueno, hoy retomaremos desde el artículo 273 en adelante todas las cuestiones generales antes de entrar en el juicio ordinario. ¿Vale? Nos referiremos un poco terminaremos la parte referida a los documentos, hablaremos un poco de las copias, de la función que tienen las copias y por qué la ley nos sigue hablando de copias. Y bueno, pues luego repasaremos un poco o simplemente mencionaremos o daremos una pasada a los medios de prueba. Hay que tener cuidado al estudiar esto. Si somos de gestión también, si vamos a gestión, tendremos que estudiarnos muy bien casi 100 artículos que van referidos exclusivamente a los medios de prueba. En el juicio ordinario, justo antes de entrar en la demanda, artículo 399, todos esos 100 artículos anteriores, pues prácticamente desde el 299 al 399, pues nos habla de todas y cada una de las pruebas que se admiten en los procedimientos. Pues nos va a hablar del interrogatorio de las partes, nos va a hablar de los documentos, nos va a hablar de los testigos, de los peritos, etcétera, hasta el reconocimiento judicial. Ese bloque de artículos que le damos, tienen realmente mucha importancia y salen bastantes preguntas ahí, es muy importante sobre todo para gestión. Nosotros los iremos viendo junto con el ordinario, junto con los prácticos, pero no vamos a desgranar todas y cada una de las pruebas. Es decir, si el interrogatorio de las partes pues nos lleva desde el artículo 301 al 316, nosotros no vamos a verlos completos, pero sí que cuando tengan que hacer los test que se refieren a esa materia, hay que leérselos todos. Quiero decir con esto que no es que no entre esos 100 artículos del 301 al 400 prácticamente, sino que no vamos a emplear el tiempo en todas esas cosas que se entienden y que, bueno, a lo mejor solo nos causan algún problemilla yo qué sé, cómo se tacha un perito o cómo se designa un perito, cuáles son las causas para poderlo tachar, o un testigo, cómo tiene que responder a las preguntas. Cuando vayamos avanzando en el procedimiento, posiblemente tanto en la audiencia previa como en el juicio nos vayan surgiendo muchas cuestiones de la práctica del interrogatorio de partes, la práctica de la testifical, e iremos retomando artículos que pertenecen a ese bloque, que como digo va pues del 301 prácticamente al 385, si no me equivoco, que son las presunciones. Al final de este bloque encontraremos también dos cuestiones generales que nos quedan, o dos categorías que nos da la ley también, que importan mucho en este juicio ordinario, en los procedimientos. Una son las presunciones, hablaremos de las presunciones legales y las presunciones judiciales, que no son en sí mismos medios de prueba, pero sí que contribuyen a considerar probados determinados hechos, ¿vale? Eso quizás hoy nos llegue para poderlo ver. Y por otro lado, veremos las cuestiones incidentales, los llamados incidentes, cuestiones que se van a tramitar antes del juicio y que pueden afectar a la continuación del mismo, ¿vale? Eso tampoco lo veremos muy a fondo, pero sí delimitaremos un poco lo que es. Por último, la ley, antes de entrar en el juicio propiamente dicho, con la demanda, contestación y las distintas fases, nos habla de qué ocurre con carácter general con las costas del procedimiento. El concepto de costas del procedimiento, los artículos 295 a 95, 96, 97 creo que son, lo que nos habla es de qué ocurre con todos los gastos del procedimiento. Pues bueno, veremos un poquito quién tiene que pagarlo según la ley, qué conceptos abarca, qué gastos son los que abarca. Y bueno, en fase de ejecución, ya con el tema 17, veremos un poco la tasación de las costas, pero eso ya será otro detalle distinto de las costas del procedimiento. A partir de ahí ya sí que entraremos con la demanda en el artículo 399 y siguientes y las distintas fases, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle por aquí a compartir toda la pantalla. Esta parte todavía la seguimos con el temario, que lo estamos revisando a la vez y actualizando, así que lo van a tener ustedes fresquito. Bueno, este articulito, el 273, que se enmarca dentro de escritos y documentos, también dentro de la parte de las copias, función de las copias, traslado entre partes de todos esos documentos, como materia general de todos los procesos civiles,
nos hablaba pues de que dependiendo de quién sea el que actúa ante un tribunal, le vamos a obligar o no a actuar mediante medios electrónicos y telemáticos. Cuando veamos telemáticos, siempre hablaremos del ExNet y sistemas de gestión vinculados por comunidades autónomas, si es que lo tienen. En nuestro caso, en Canarias, pues contamos con el Atlante 2 como programa de gestión y LexNet o LexNet Abogacía, si somos profesionales. En primer lugar, ya vimos que a los profesionales de la justicia, todos los que actúan en el marco de la administración, incluidos abogados, procuradores y otros intervinientes, como letrados de comunidades o de administraciones, pues tienen la obligación de emplear estos sistemas. Bien, ningún problema hasta ahí. Ellos ya saben cómo lo tienen que hacer y poseen los medios. Ahí hablaríamos de firma digital, autenticada por cada uno de los colegios profesionales, vinculada al sistema y que les permite actuar completamente. Al final, ¿qué es lo que queremos? Que lo que se presente se dé traslado a través de estos sistemas a todos los procuradores que intervengan, los profesionales de la Administración de Justicia de ese procedimiento, y que lo que se comunique, lo que se presente, como decíamos antiguamente, de los escritos, sea auténtico, en primer lugar, provenga de quien lo hace, y que quede constancia de lo que se remite y de su contenido. Así habrá que enviar y recibir copia íntegra de todo lo que se envía. También contaremos con la garantía del momento en el que se presenta, la fecha y la hora hasta el momento del segundo, ¿vale? Todo esto, ¿cómo se hará constar? Mediante los justificantes que el propio sistema emite, tanto para el abogado como para el procurador, como para el sistema, es decir, el ordenador nuestro, el sistema, Atlante 2 en este caso, ya nos permite ver en qué momento justo se ha presentado un escrito, presentado una demanda, etcétera, etcétera. Todo esto, como ustedes podrán entender, tiene mucha importancia a la hora de ¿qué? A la hora de contar cualquier tipo de plazos. Si una demanda está presentada dentro del plazo de caducidad o está fuera, ya no lo puede presentar. O si un recurso se ha hecho y presentado dentro del plazo para recurrir. Pues bueno, todas estas cuestiones pues son importantes y se cuentan. Quienes no estén obligados a actuar por procurador, ya vimos en los artículos correspondientes que hay procedimientos que se inician o se pueden iniciar, incluso tramitar sin que la persona esté dotada de procurador debidamente postulada, es decir, con abogado y procurador. Habrá unos articulitos ahí que veremos sobre las cantidades mínimas y máximas que hay que tener en cuenta. Y podrán elegir, ¿vale? Aquí no les obligamos taxativamente, sino que les dábamos la posibilidad de elegir cómo se tienen que actuar, cómo se tienen que relacionar con los tribunales. En tercer lugar, veíamos también que había una coletilla de en todo caso, aquí sí que estaban obligados, no solo los profesionales del punto 1 que hemos visto, profesionales de la justicia, sino también personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, todos los profesionales que actúen con la administración de forma colegiada, hablábamos pues de todos los peritos que puedan actuar por su propia actividad profesional, tienen que estar colegiados, pues un ingeniero, un arquitecto, un médico, pues bueno, pues todos ellos trabajando en un servicio de hospital, por ejemplo, sería una administración, tiene que estar colegiado, practicaría todos esos trámites a través del sistema LexNet. También los notarios y registradores se relacionan con nosotros de manera telemática. Vale, aquí ya lo veremos también en fase de ejecución. Hay algunas reticencias también, sobre todo por parte de registradores, registros de la propiedad, pues porque hay algunos defectillos en las firmas y en las firmas digitales, me refiero, y en los códigos de seguridad, todavía en el programa, en nuestro caso en Canarias, pues bueno, los códigos de verificación no están debidamente validados o no al menos con la calidad que exigen o con la seguridad que exigen los registradores, y algunos de ellos todavía a día de hoy nos exigen el papel firmado expresamente con los sellos del juzgado y las firmas del letrado de la administración. Hablo de los mandamientos, ¿vale? Ya, sin embargo, otros registradores ya admiten la firma digital, el famoso código de barras que ven abajo de los documentos, y ya lo tramitan directamente por LexNet. Los que representen a su vez a un obligado a relacionarse electrónicamente también lo tienen que hacer, ¿vale? Y por último veíamos a los demás funcionarios de administraciones públicas siempre que ejerzan actuaciones por razón de su cargo, ¿vale? No como particulares, donde se abre de nuevo la posibilidad de hacerlo o no,
y cuando actúen por razón de su cargo, un consejero, un jefe de servicio de un área de cualquier administración, pues nos enviará la documentación telemáticamente o el informe telemáticamente o por medios electrónicos. Ya vimos también que lo que consta en el sistema virtual, es decir, telemático o electrónico, tiene que garantizar todo el contenido de datos que tenían antes los escritos, tipo de procedimiento, año, número y año, un índice electrónico que se adjunta con todos los documentos que se presentan, la firma electrónica y reconocida según la normativa, ya lo estuvimos viendo, y excluíamos, ojito pregunta, el primer emplazamiento para citación, el primer escrito que dé lugar a emplazamiento, citación o requerimiento del demandado. Todos estos que son iniciadores de trámite y que además incluyen un acto de comunicación con la persona demandada. En resumen y traducido, la primera vez que se va a enterar el ejecutado o el demandado de que le han puesto un procedimiento en un juzgado, ojo, soporte papel con tantas copias como partes, ¿vale? Esta preguntita siempre ha salido. Acompañamos, pues, porque el juzgado al final tendrá que entregarle un primer documento comunicándole el emplazamiento, citación, requerimiento, etcétera, ¿vale? El incumplimiento de usar estas tecnologías, que vienen todas con razón de la modernización de la Administración de Justicia, que ahora tanto está de moda, nos están como en una segunda oleada de presupuesto, porque al final todo esto es dinerito y presupuesto, nos están anunciando un montón de mejoras, ojalá que sí, ojalá que lleguen. Incumplir esto por parte de cualquier sujeto nos va a dar lugar a una subsanación y si no se subsanara en el plazo de 5 días, a tener por no presentado los escritos y documentos, a todos los efectos que fueran. Ya se cuidará mucho la persona de cumplir, porque el tener por no presentado un escrito a término, por ejemplo, un recurso de apelación significa tener por no recurrido, por no presentado el recurso, con lo cual imagínense esa parte, el cabreo que se va a coger con su propio abogado y procurador si no cumplen con esta exigencia, ¿vale? Bueno, en soporte papel también, cuando lo presentemos, cuando tengamos que presentarlo o lo presentemos en los escritos iniciadores, tantas copias de ese escrito, de esa documentación como partes haya, ¿vale? No confundir esto con que de cualquier escrito y cualquier documento. El 6.2 se refiere a todo aquel que se aporte o presente en soporte papel. No quiere decir todo, sino los iniciadores de trámite o aquellos en que la ley expresamente diga que se tiene que presentar en soporte papel, ¿vale? Pues de los soporte papel, tantas copias como sean las otras partes. Bien, cuando no intervengan procuradores, ¿quién va a entregar esa copia de papel o esos escritos que se presenten? Responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia, encargado de entregárselo. En la práctica lo hará la oficina judicial, pues mediante auxilio, remisión por correo, la forma y el procedimiento que sea, porque aquí estamos hablando de artículos genéricos todavía, ¿vale? No estamos dentro del juicio ordinario, sino que estas normas se aplican a todos los procedimientos, salvo que el propio procedimiento tenga una norma distinta, un articulito que nos diga cómo se hace, ¿vale? Cuando no haya procuradores o no intervengan o no sea obligatorio que el procedimiento lo lleve, será la oficina judicial, pero la preguntita sería el letrado de la administración, ¿vale? ¿Qué ocurre si no presentamos copias? Pues si no presentamos copias, la ley lo que dice es que no es suficiente motivo para no admitir escritos y documentos. Le haremos saber a la parte que tiene la obligación de traernos las copias, ya lo hemos mencionado, plazo 5 días, subsanación. Si nosotros mezclamos esto con que esa subsanación, la presentación de copias es a costa de la parte, es cierto que deberíamos, de alguna manera, la administración debería requerirle para que lo haga o expedirlas a su costa. Pero ¿qué ocurre? Que es el párrafo siguiente, que no tenemos, que yo conozca en ninguna comunidad, el sistema establecido para cobrarles esa omisión de copias de documentos, etcétera. No tenemos establecido y muchas veces ni siquiera se puede eso calcular, ¿vale? Lo máximo que yo he visto en cuanto a garantía de eso es decirle a la persona o al procurador o al abogado que no puede fotocopiar con los folios de la administración. Los que me estén escuchando que estén en los juzgados, a lo mejor les ha tocado trabajar en algún juzgado donde esté esa norma.
no, los abogados tienen que traer sus folios, los procuradores tienen que traer sus folios. Eso es lo más parecido que yo he visto a que las copias sean a costa de la parte. Lo digo para quedarnos con esto. Si no se subsana, el letrado de la administración hará las copias. Ya, seguro que vamos a ver a nuestro letrado saliendo a la fotocopiadora, si es que el juzgado tiene, porque también eso está destinado a desaparecer en un futuro. Ojalá tengamos pequeñas impresoras para uso residual en nuestra mesa y nada más, como tiene Hacienda, o una escondida por ahí para si hay que sacar alguna copia. Actualmente el letrado la sacará y lo hará, dice, a costa de la parte. Pues bueno, lo pone el artículo, pero en la práctica no lo veremos, ¿vale? Salvo que se trate de los escritos de demanda o contestación o documentos que vengan acompañados. En este caso, directamente, si no subsanan, les tendremos por no presentados. Entonces, fíjense ustedes la distinción entre la demanda y contestación, documentos principales, iniciador del trámite de la demanda y primer escrito del demandado, la contestación, con respecto a los escritos de trámite o los que se producen durante el procedimiento una vez que ya está entablado. ¿Vale? Los primeros subsanamos y la copia la sacamos nosotros, traducido en Román Paladino. En los otros, en los principales, significa que se tendrán por no presentados los escritos o por no aportados los documentos y además a todos los efectos. Bueno, más cositas de los documentos y de los escritos. Cuando interviene procurador tenemos que tener en cuenta este artículo, el 276. Cuando intervienen procuradores, la ley introduce un traslado previo entre procuradores, utilizando, cómo no, el sistema del Exnet o el sistema de gestión que cada comunidad tenga implantado. Significa esto que antes de que el escrito sea recibido, recepcionado o sellado, como decíamos antes, por el juzgado competente y antes de que el tribunal entre siquiera a decidir qué hace con ese escrito o con esos documentos aportados, los procuradores de las partes que ya están representados van a tener lo que la ley llama traslado. Cuando nosotros hablamos de traslado en la ley de enjuiciamiento civil, casi siempre tenemos que relacionarlo con que no solo me lo están dando, sino que me están dando conocimiento del escrito para algo. El traslado es que me lo dan y normalmente me dicen, para que usted en el plazo de 5 días conteste, en el plazo de 10 días manifieste lo que a su derecho convenga, en el plazo de 3 días subsane no sé qué. Siempre que nos hablen de traslado, se supone que es para algo. Muchas veces tenemos el vicio en los procedimientos de dar traslado de todo. Me presentan algo, doy traslado a la otra parte para no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay un trámite en la ley, en cada procedimiento que me diga que tengo que dar traslado, no estamos obligados a dar traslado, ¿vale? No, de todo lo que se nos presenta por escrito, la ley no exige un traslado. El traslado es cuando la otra parte, por ley, porque el procedimiento lo exige, debe contestar o debe aportar o debe informar o, aunque sea, realizar manifestaciones. Dicho eso, este artículo nos dice que mediante el Exnet o mediante el programa de gestión que sea, los procuradores tienen conocimiento de que ya se ha presentado ese escrito. Ustedes fíjense que los escritos se presentan a cualquier hora. A lo mejor el sábado por la tarde el procurador lo lanza al sistema y eso ya produce los efectos telemáticos correspondientes. El lunes por la mañana el procurador de la otra parte abre su buzón de notificaciones y ahí tiene un traslado ya efectuado en base a este artículo, al 276, como si dijéramos ha recibido el correo electrónico de ese escrito. Contiene el escrito y contiene los documentos que la otra parte ha aportado, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Por los supuestos que ahora vamos a ver, pero bueno, en principio es una obligación, se le da a todos los procuradores. Esto se materializa simplemente cuando el procurador está en su despacho haciendo el escrito, en vez de pinchar solo al órgano judicial, pincha al órgano judicial y a las demás partes personadas, al procurador Pepito Pérez, a la procuradora Pepita Juana, ¿vale? A todos los que sean. Lo hará por medio telemático. Si fuera uno de los escritos que se presentan por escrito y en soporte, por telemático y en soporte papel, tendrá que hacerlo también telemático y al día siguiente presentarlo como si dijéramos con efectos diferidos, lo que vaya en papel, presentar las copias que lleve, ¿vale? Eso siempre ocurre igual, sean los escritos que sean. Si lo presenta, como digo, un sábado por la tarde, contaremos exactamente igual que hasta ahora. Contará el primer día y hora hábil siguiente, ¿vale? Siempre que lo haya presentado. ¿Qué ocurre? Que si hay un procurador muy trabajador que el sábado por la tarde ya está abriendo
sus documentos, pues ya le constará ahí, ya lo sabrá, ya tendrá conocimiento, ¿vale? Si lo presento en soporte papel, deberá trasladar de forma telemática lo telemático y con carácter previo a las demás partes, en soporte papel, todos los escritos y documentos que posteriormente va a aportar en soporte papel. De esta manera, siempre la otra parte va a tener conocimiento. Bueno, si se trata de la demanda o cualquier otro escrito que dé lugar a la primera comparecencia, los escritos que inician el trámite, esta cuestión no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el procurador que presenta la demanda no sabe cuál va a ser el procurador de la parte contraria. Es que la parte contraria ni siquiera conoce que le han puesto una demanda. Tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Por eso la ley aquí en este articulito le exime a la demanda y escritos originadores de trámite, es decir, de primeras comparecencias del demandado, no se tiene que cumplir esta cuestión. Bien, aportamos copias telemáticamente también. Si omite las copias, se le tiene por no presentado. Esto es importante en ese traslado de documentos. No basta con darle traslado del documento, del escrito y no de los documentos. Bien. Y los efectos del no traslado entre procuradores lo hacemos mal en la práctica, ojo interinos e interinas. El efecto es directamente que no se admite hasta que no se haya realizado. No sé cómo lo... si hay alguien, no sé si está Monse por ahí de Arona, si subsanan o simplemente las opciones serían subsanar, no admitir, pero dictando alguna resolución que diga que no se le admite hasta que no me conste el traslado. Otros juzgados lo devuelven, otros juzgados simplemente esperan a que el otro procurador diga que no. Otros juzgados pasan olímpicamente del traslado entre procuradores y admiten el escrito. En fin, una gran variedad. Pero lo curioso, vayan poniéndolo si quieren qué opciones tienen en cada juzgado. La correcta sería que el letrado directamente no admitiera este escrito hasta que no conste, si no consta ese traslado. Por lo tanto, equivale, en mi opinión, a una inadmisión. Se le debería decir a la parte que no se admitirá el escrito y los documentos porque no consta el 276, no consta que se le haya hecho un traslado previo al procurador de la parte contraria. ¿Qué efectos va a tener? Aquí llega el key de la cuestión. Según Monse dice que en su juzgado se devuelve el escrito hasta que no conste el traslado. Pero poniendo una diligencia o simplemente se le pincha en el programa y listo. Bueno, lo importante de este articulito es el efecto respecto del cómputo. Siempre que hablamos de traslado, les dije al principio que es para que la otra parte... Le ponen una diligencia, Frank. Una diligencia, vale. Una diligencia en la que hasta que no conste, pues sí, me parece la más adecuada y la más acorde a lo que pone aquí. El letrado no admitirá la presentación si no consta, ¿vale? Se le dice a la parte, se interrumpiría ahí el plazo si es que estamos en un escrito de plazo, ¿vale? Y se supone que la parte rápidamente subsanará lo que el hacer ese traslado en el ordenador y le comunicará al procurador que lo ha presentado. Miren, lo importante es que si ese traslado lo que confiere a la parte es un plazo para actuar, es decir, en cuanto el procurador de la otra parte sepa lo que se le pide, pues comienza un plazo. No, dice la ley que no hay que esperar a que el tribunal diga algo. Dice, cuando el acto del que se haya dado traslado, según el 276, determine que comience un plazo, el plazo comenzará sin la intervención del tribunal, lo dice la ley claramente, y deberá empezarse a contar desde la fecha en que se hayan entregado las copias, si hablábamos de papel, porque teníamos que esperar a que se entregaran el papel, o la fecha del traslado, directamente, la fecha que nos va a dar el justificante del SNET, porque ahí es cuando el procurador de la otra parte ha tenido conocimiento. Por lo tanto, a partir de ahí comenzaría el plazo para la otra parte. Alguna vez hemos tenido algún problema y es que no ha sido una cuestión sencilla. Lo que ocurre es que esto que le hemos puesto aquí, casi siempre será necesario que un tribunal admita el escrito y entonces le dé el verdadero traslado a la otra parte. Siempre será necesario algún acto previo de admisión, que ese sí que compete al tribunal, y después ya empezará el correspondiente plazo. Pero aún así, desde el propio Tribunal Supremo nos quedan supuestos controvertidos.
supuestos en los que sin ninguna intervención la ley ya dice directamente se dé traslado a la otra parte. Traslado de impugnación de costas por excesivas. Cuando se impugnan por excesivas hay que darle traslado de nuevo a la parte que tasó costas, ese traslado es inmediato. Pues es controvertido. Tiene que intervenir el tribunal y el letrado decir, por recibido el anterior escrito de impugnación de costas, únase a la causa de su razón de ser trámite o de ese traslado, ¿verdad? Traslado de una tacha de testigos también es inmediato. La ley dice directamente que se abre un plazo para contestar, para impugnar esa tacha y decir, oiga, no, este testigo no es amigo de la parte, no es familiar, no tiene enemistad, es decir, no existe motivo que sustente la tacha, ¿vale? O en la oposición a la ejecución por defectos procesales, también existe la duda, ¿vale? Yo entiendo primero que esto no nos lo van a preguntar, con lo cual a nosotros no nos van a preguntar porque parece bastante controvertido. Pero bueno, saber que la ley lo que nos dice, y que podría ser la preguntita, es que cuando de ese acto que se traslade mediante procuradores se determine que se abre un plazo, la respuesta sería que ese plazo comenzará su curso sin intervención del tribunal. A nosotros ya no nos interesa que se peleen los procuradores si el plazo empieza ahora o si el juzgado le tiene que conferir el traslado, eso ya es cuestión de ellos, ¿vale? Simplemente saber que existe y saber que nuestra respuestita sería esa. Cuando se derive el comienzo de un plazo, comenzará sin intervención del tribunal, ¿vale? No sé si lo hemos pillado más o menos. Bueno, el 279 nos habla de para qué seguimos haciendo copias, para qué seguimos, fíjense ustedes, hace montones de años se hablaba de coser el expediente. ¿Por qué seguimos cosiendo folios al expediente? ¿Por qué unimos? ¿Por qué fabricamos un expediente lleno de copias? Bien, pues porque en los actos de la vista se funcionará con copias y según dice la ley, y cada litigante conservará estas copias para manejarse durante las vistas que se produzcan, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta con que muchas veces se exigen documentos originales y auténticos, por supuesto, cuando hablamos de escritura, cuando hablamos de cualquier tipo de contrato firmado por las partes, pero también jugamos con expedir testimonios, ¿verdad? Y realizar desglose de documentos originales. Muchas veces nos empeñamos en tener el original, cuando existe la posibilidad clara y firme, y a lo mejor nos lo han pedido porque les hace falta. Oiga, el testamento de mi abuelo, ¿por qué tiene que estar durante 3 o 4 años ahí metido en un juicio? Oiga, pues yo pido el desglose, vamos un día, aquí tiene el original, haga usted un cotejo y un testimonio y deje el testimonio ahí, devuélvame mi testamento que me hace falta. Habrá casos en los que no, ¿vale? Y en segundo lugar, si existen autos originales, no se entregarán a las partes. Existen muchos procedimientos en los que sí, que tenemos que conformarlo de originales de escrituras públicas, originales de contratos, ¿verdad? Todo eso hay que tenerlos ahí. Originales de planos, de deslindes, de lo que sea, de recibos, facturas, bien. Todo eso, autos originales. No se entregarán sin perjuicio de que puedan obtener, si tuvieran derecho, copias, ¿vale? También a su costa. Bueno, lo mismo que les dije antes. Si no se entrega a todos, si las copias que se dan están mal, si le puede afectar en la defensa, el tribunal puede llegar a declarar la nulidad de las actuaciones. Evidentemente, si a mí de lo que me dan copias de la mitad de los autos o de la mitad de los documentos aportados, pues yo voy a quejarme, ¿vale? No he podido tener ese acceso para defenderme. Pues bueno, ya está, ¿vale? Pasamos a la parte de esas disposiciones que les he dicho de prueba, con esa salvedad que hicimos al principio, que no vamos a entrar a ver los 100 artículos referentes a la prueba. Vamos a ir tanteando algunas cositas generales y, bueno, un poquito tener claro cuál es la prueba que se practica en el proceso civil, sobre todo en el juicio ordinario, por qué se practica y en qué condiciones se practica, ¿vale? Sobre si es necesaria y quién propone, 2 articulitos, 3 o 4 cositas muy claras. ¿Para qué sirve la prueba en un juicio? Pues para acreditar los hechos que yo pongo de manifiesto al tribunal y que finalmente, en base a esa prueba practicada, se me dé la razón en lo que pido. Tan claro como eso. Luego, ¿qué podré yo proponer como prueba? Pues cosas, hechos o medios de prueba que tengan relación con lo que pido. Por eso la ley nos habla aquí de la tutela judicial que se pretende. Si yo lo que pretendo es un desahucio por falta de pago, lo que no voy a traer es la tarjeta de la Seguridad Social
del inquilino, que a lo mejor no tiene nada que ver con eso, ni el testamento de mi abuelo. No, traeré el contrato de alquiler, traeré la falta de pago acreditada pues en los recibos que le he pasado y que no ha ingresado, en fin, acreditaré de alguna manera los extremos que estoy pidiendo en mi demanda, ¿vale? Ese sería el objeto. También se puede someter a prueba dos fuentes del derecho que la ley admite en los procedimientos civiles. Derecho extranjero, por un lado, imagínense que se aplica cualquier tratado, cualquier norma extranjera en un procedimiento, y por otro, la costumbre. Junto a la ley es una de las fuentes del derecho. La costumbre, lo que se viene haciendo desde época inmemorial, ¿vale? Lo que es costumbre en un sitio. Si existe conformidad entre las dos partes, de que, pues yo qué sé, los sanfermines discurren por la calle estafeta hasta la esquina, no sé qué, eso es una costumbre en una fiesta que está acreditada, no hará falta someter la prueba, no será objeto de prueba, lo hemos venido haciendo toda la vida así, pues no hay ninguna duda, ¿vale? Requisito: que esté clara su existencia, que esté claro el contenido, ¿vale? De qué va esa costumbre, y también que no afecte a otra norma de orden público. Si afectara, pues se podría discutir y habría que probarla. Y el derecho extranjero se podrá probar en cuanto a contenido y que está actualmente vigente, es decir, que es aplicable al caso, ¿vale? No habrá que probar, por contrario, todo aquello en que las partes estén de acuerdo. Puede haber algún caso en el que se trate de cuestiones en las que las partes no pueden manifestar conformidad y que sea necesario probarlo, pues porque a pesar un contrato de obra de cualquier administración, pues oye, a pesar de que ustedes estén de acuerdo, hay que probarlo, apórtenlo como documental y el juez tendrá la constancia de que existe, de las condiciones, etcétera, etcétera, por mucho que las partes puedan estar de acuerdo. Así se evitan también fraudes o perjuicios a terceros, ¿vale? Bueno, tampoco será necesario probar hechos de lo que llaman gran notoriedad o que son de claro conocimiento general. Últimamente está muy de moda, ha sido un hecho notorio la pandemia, el volcán de La Palma, todas estas cuestiones constan, son notorias y su efecto, su prueba, pues no es necesaria, ¿vale? Bueno, llegamos a un articulito que es importante, no tanto para la oposición, pero sí para cuando estemos trabajando. ¿Quién tiene la iniciativa de la prueba? Las pruebas se practican siempre a instancia de parte. En civil, en la jurisdicción civil, funciona la instancia de parte. Quiere decir que el tribunal de por sí no va a acordar ninguna práctica de prueba, no va a acordar la testifical de un vecino, no va a acordar que se traiga documento público o privado, ni va a acordar un reconocimiento judicial por sí mismo, de oficio. Ahora bien, puede hacerlo ¿en qué casos? Cuando lo establezca específicamente la ley. ¿En qué procedimientos que marca la ley siempre se puede proponer por el tribunal prueba de oficio? En todos los que la ley llama procedimientos especiales, ¿vale? Ahí puede proponer el tribunal prueba de oficio, es una de las características. En los declarativos, salvo que lo establezca en algún caso concreto, que yo creo que no, siempre a instancia de parte. ¿Dónde se pide la prueba? Ya lo vimos el otro día, vimos incluso en los escritos de demanda, contestación o reconvención, y si no, los distintos momentos en que precluye, ¿verdad? Aquellos hechos nuevos, todo lo que veíamos el último día, de supuestos extraordinarios que se salen de lo general y que permiten proponer prueba o aportar incluso documentos en otro momento distinto al ordinario. Hablamos también de cuando una prueba se califica o se considera impertinente o inútil. No es lo mismo y no son insultos, ¿vale? Cuando llamamos a alguien impertinente es ese insulto a lo mejor, o cuando lo llamamos inútil más. En procesal no. Impertinente es que no procede por el momento o porque no tiene relación con lo que estamos hablando, e inútil es que no lleva a ningún sitio, que no contribuye a acreditar nada, ¿vale? No funciona como prueba, ¿vale? Esa sería una definición un poquito genérica de la impertinencia de una prueba o la inutilidad de una prueba planteada. No contribuye a probar los hechos que estamos hablando, ¿vale? Bueno, también por último este articulito nos dice que las actividades prohibidas por la ley no se pueden admitir como
como medio probatorio, ¿vale? Ninguna de las actividades prohibidas por ley. Bueno, el artículo 283 lo hemos condensado en un resumen, simplemente es un artículo complejo, se introdujo pues por una transposición de una directiva, se la ponemos ahí, en el año 2017 se transpusieron distintas directivas europeas, transponer una directiva es traerla e incorporarla al ordenamiento jurídico español mediante las normas que tenemos en España. Recuerden que el derecho europeo, que se sitúa no por encima, sino en un espectro mayor del derecho de cada Estado miembro, pues lo que determina es que determinadas directivas, que son una de las formas normativas que tiene la Unión Europea de dictar normas, de legislar, pues se tienen que incorporar, transponer al derecho español. Se le dan unos plazos y en esos plazos, normalmente por reales decretos leyes, casi siempre, en este caso en el año 17, se incorporó este procedimiento, no me gusta decir procedimiento, pero bueno, se modificó la ley y se introdujo este 283 bis, que si ustedes lo han visto, tiene hasta J apartados, yo creo. Bueno, lo que introduce este artículo 283 es básicamente esto que ustedes ven aquí. No es un nuevo medio probatorio, pero sí significa una fórmula o una posibilidad que tiene el demandante para obtener una prueba, ¿vale? ¿En qué supuestos cabe? Solamente cuando se hayan iniciado procedimientos para reclamar por daños o perjuicios por estas cuestiones, infringir el derecho de competencia, punto y final, ¿vale? Hablamos de empresas en las que o entre las que se considera que ha habido una vulneración del derecho a la libre competencia, actividades monopolísticas, oligopolios, copia y falsificación de su producto, vulneración de derecho industrial, propiedad intelectual, todas estas cositas que componen el derecho de la libre competencia, tal cual lo regula la Unión Europea, pues bueno, hizo que se introdujera este sistema o este articulito del 283. ¿Es una nueva forma de un nuevo medio probatorio? Estrictamente no. Supone simplemente, para que ustedes tengan una ligera idea nada más, porque el artículo es muy extenso, que el actor puede pedir, el demandante puede pedir al tribunal que se le requiera a la otra parte que aporte documentos, que exhiba contratos, que exhiba algún otro medio probatorio que solamente está en su poder, ¿vale? Esto les recordará mucho a las diligencias preliminares, ¿verdad? Pero como hablamos de algo que viene del derecho europeo, que protege o que favorece a este tipo de procesos, infracción por derecho de competencia, hablaríamos de la forma de obtener una prueba, ¿vale? No tanto como una diligencia preliminar, que puede darse el caso si pedimos esta prueba antes de poner el pleito, pero también se puede proponer, incluso admitir, en la propia demanda y no va a ser con carácter previo, sino como una prueba más. A lo largo del artículo ustedes tienen quién lo puede proponer, a quién se le tiene que pedir la competencia, cómo se tiene que desarrollar esto, qué garantías tiene, porque si yo soy una empresa que fabrica un producto tipo Coca-Cola y me están denunciando que yo he vulnerado la competencia, lo que no puede ser es que se le exija a Coca-Cola para acreditar que no tengo culpa su receta original, entiéndanme, porque eso es muy delicado. ¿A qué precio tengo yo que aportar una cosa tan secreta? Pues bueno, pues hay unas condiciones ahí, una prestación de fianza, un secreto y unas posibilidades que ponen límite un poco a esta aportación de pruebas y en base a eso, pues cada caso se irá regulando. Creo que tenemos un test hecho, por si nos preguntaran. Les hablo del 2017, luego ya creo que es un artículo que puede caer perfectamente, tanto en auxilio como en tramitación como en gestión. Y ya les digo, es un poco lioso porque nos mete un montón de cositas. Pero bueno, dicho cómo funciona y para qué, pues bueno, pues echarle un vistacito y hacer el test, ¿vale? La ley continúa en cuanto a los medios de prueba con la proposición y la admisión. Lo iremos viendo en cada procedimiento, pues porque la demanda ya lo incluye, la contestación ya lo incluye, el juicio verbal tiene su momento de proposición y admisión de prueba, así que no se preocupen. Pero sí recordar que si hablo de testigos o hablo de peritos, tendré que poner dónde cito al perito, dónde lo llamo o en qué residencia está el testigo número 3, ¿vale? Bueno,
pues lo tendré que hacer. Recordar también que para el ordinario, a lo mejor en el momento de la audiencia previa, que es donde propongo la prueba, lo veremos en su momento, no tengo el domicilio del testigo, pues porque el cliente se lo ha dicho al abogado en el último momento. Oye, también estaba como testigo de los daños esta persona y tal, pero no sé dónde está. Bueno, pues me dice la ley que tengo 5 días para presentar esos datos, ¿vale? Bueno, con respecto a la admisión la iremos viendo, como digo, es el tribunal el que resuelve sobre la admisión no solo de los testigos, sino de toda la prueba, ¿vale? Contra la inadmisión ya veremos los recursos que se pueden hacer. Recurso de reposición, veremos, perdón, el momento en el que se plantea y la forma. En algunos casos por escrito, en otros verbal, etcétera, etcétera, ¿vale? La forma de practicar la prueba, quiero que tengan claro también que no es lo mismo proponer la prueba, resolver sobre la admisión, es decir, admitir o no admitir dicha prueba, y tampoco es lo mismo practicarla. Cada una tiene su momento. ¿Quién propone? Las partes, en cada una en su escrito, en su momento procesal. ¿Quién resuelve sobre la admisión? Normalmente el tribunal, siempre el tribunal. Puede admitir, puede inadmitir, y contra esa decisión tenemos recursos, posibilidades de recursos. Y luego otra cosa muy distinta es practicar realmente la prueba. Normalmente y generalmente la prueba se va a practicar en la vista o juicio, de manera contradictoria. ¿Qué significa contradictorio? Que va a existir la posibilidad de contradicción entre las partes, de que cada una de ellas muestre su opinión sobre la prueba que se esté practicando, dependiendo de si se trata de una documental, de un informe pericial, o si se trata de testigos o de las propias partes, mediante el interrogatorio podrán hacer las preguntas que consideren oportunas. Bien, si la prueba no se practica en la vista, se publicará y documentará pues la prueba que se trate, un cotejo, si estamos hablando de una falsificación o de alguna aportación de una sentencia, pues se traerá un testimonio a la causa y se documentarán los autos, simplemente, ¿vale? Aportar el documento de que se trate a la causa y ya se tendrá por aportado. El juez inexcusablemente presenciará el interrogatorio de las partes, el reconocimiento judicial, la reproducción de medios para grabar la palabra, el sonido, la imagen, los archivos, bien. Los que estén en los juzgados actualmente, que no se rían mucho, sobre todo en los que estén en penal, pues bueno, nos salimos un poco de lo que es, pero muchas veces, aunque el juez nos pueda indicar las preguntas y eso, lo de presencia inexcusable muchas veces ya sabemos cómo se hace, ¿vale? De aquella manera. Pero sí es verdad que cada vez más los jueces vienen bastante bien formados en esto y o bien nos dejan un relato de preguntas o bien, sobre todo en penal, digo, en los civiles, como es en sala, pues es más difícil que se escapen de la práctica de la prueba. Bueno, ante el letrado de la administración, aquellos medios de prueba pues que se documentan, que se deben realizar mediante comparecencia fuera de la vista o cuando ellos estén presentes en alguna cuestión que tenga que ver con documentos, informes o incluso cotejar simplemente que el arquitecto que está hablando es el que verdaderamente firmó el escrito que está, el informe que está en autos. Pues bueno, eso muchas veces sobre la marcha, antes de que empiece el informe, ¿reconoce usted su informe y la firma que obra en él? Sí, vale. Si está el letrado de la administración con nosotros, él da fe de que se ha reconocido y ya está practicada esa prueba realmente, que es un acto de prueba. El tribunal sí que examinará todos los documentos, los informes, para hacerse lo que ya forma parte de su función, de la valoración de la prueba, ¿vale? Bueno, continúa la ley hablándonos de la prueba anticipada y, en su caso, algún tipo de medidas para asegurar la prueba. No nos vamos a complicar mucho, ¿vale? ¿Qué es una prueba anticipada? Aquella prueba que se tiene que practicar con carácter anterior al momento en el que se debe practicar. ¿Por qué? Pues porque existe o se manifiesta un miedo o una circunstancia fundada de que o bien el testigo, o bien el perito, o bien el documento, o bien lo que sea, el medio probatorio que sea, no se va a poder realizar en su momento previsto. En la vista, en el acto de juicio, bien, no se va a poder hacer. Para que no se compliquen, cuando se practica de forma anticipada, se tendrá que practicar exactamente igual que si se estuviera practicando en el juicio. Por lo tanto, habrá que practicarla de forma contradictoria, con la presencia de las partes y la intervención de las partes,
lo más fácil para imaginar esta prueba anticipada es la del el vecino extranjero que presenció lo que fuera y es testigo del que causó los daños al vehículo y estamos reclamándole al seguro y a la otra parte, o lo que sea, o tuvo el accidente, o daños en una vivienda, y el testigo anciano cuya vida o muerte está en el aire, ¿vale? Y por la avanzada edad solicitamos que se practique de manera anticipada para asegurar la prueba. Consecuencias de esto, ya no será necesario practicarla en juicio si se hace de forma correcta, y por el otro lado podrá, no obstante, volverse a practicar, ¿vale? Porque podremos volver a traer a esa persona si en el momento de la proposición fuera posible. Nosotros lo proponemos aunque ya se haya practicado o se haya admitido como prueba anticipada. Bueno, fuera posible llevarla a cabo, etcétera, etcétera. Muy bien. Por último, ya lo hemos visto, pero los medios que la ley nos reconoce para la jurisdicción civil, para los procedimientos declarativos, interrogatorio de las partes, tanto de la demandante como de la demandada, sin matices, interrogatorio de las partes, documental, integrada por la documental pública, documentos de ese carácter, o documental privada firmados entre las partes. Pericial, los dictámenes e informes de peritos, en los que la prueba no es hacer su informe, sino que el informe se puede recabar como un documento, pero la pericial en sí consiste en ir al juicio y de forma contradictoria someterte a las preguntas de las partes, de los abogados, o bien aclarar al tribunal determinados pasajes de tu informe o puntos de tu informe, algunas preguntas que te puedan realizar. Si está el Ministerio Fiscal, por lo que quiera que sea, también podrá intervenir. En fin, la prueba se practica en su momento y está formada de eso, no solo el informe pericial, sino esa contradicción del mismo, ¿vale? Los peritos también tienen, en ese bloque de artículos que yo les digo, pues bueno, un procedimiento para designarlos, porque no siempre son peritos de parte. Yo tengo derecho a llevar a mi perito, mi mecánico, mi arquitecto, mi experto en mecánica o en lo que sea, que me ha hecho un informe específico porque yo se lo he pedido para que los daños sean de fábrica y no producto del accidente. Entonces, el concesionario me tiene que indemnizar restituyéndome un vehículo nuevo o indemnizándome, ¿verdad? Yo llevo a mi perito, pero puede que se designe un perito de oficio, ¿vale? Existe un procedimiento para ello, un juramento del perito designado y una posibilidad de tachar al perito en algunos casos que tiene pues el artículo 343. El procedimiento para designar al perito, artículo 341, tacha de los peritos 343, son los más relevantes. El juramento y luego, si interviene de oficio, pues todo el tema de petición de una cantidad en concepto de provisión de fondos para poder realizar la pericia, ¿vale? Todo esto nos saldrá, como digo, a lo largo del procedimiento, lo iremos viendo detallito a detallito y refiriendo los artículos. Otra prueba, otro medio probatorio, el reconocimiento judicial, ya lo hemos hablado algunas veces, acudir la comisión judicial, el tribunal, junto con las partes al lugar, a reconocer lugares, objetos, incluso personas, si fuere el caso. Y por último, el interrogatorio de testigos, la famosa testifical. También los testigos pues tienen una serie de obligaciones, tienen una posibilidad de tacha en virtud de unas causas muy tasadas, ¿vale? Y unas consecuencias de no acudir o no decir, no declarar a lo que se pregunte, a lo que se le pregunte. El testigo tiene obligación de declarar y además de declarar la verdad. Por eso jura o promete decir verdad. Bueno, como medio cajón desastre o colofón, estos medios nuevos de reproducción de palabras, sonido, imagen, pues ya sabemos lo que es. Desde meras grabaciones de audio de teléfono, grabadoras, cámaras de vigilancia o cámaras del móvil también, audiciones, reproducciones de sonido, etcétera, etcétera, que sirvan como medio probatorio. Y también los soportes informáticos que permiten archivar o conocer datos o cifras contables, pues bueno, todos los programas de las empresas que recogen cualquier tipo de documentación contable, ¿vale? Pues todo eso, si es objeto de prueba, se aportará bajo el soporte que sea, en los discos que sean, los PCs, memorias, etcétera, etcétera, y eso sirve. Cualquier otro medio también, pues puede valer otro medio, el que se les ocurra a ustedes si el tribunal lo considera pertinente y lo admite.
¿vale? Bueno, hemos visto los medios probatorios del 1 al 6, más el punto 2. En cuanto a cómo se practica, ya no es el mismo orden. Y además introduce una posibilidad que le da al tribunal, que es que el tribunal puede acordar el orden que entienda mejor, ¿vale? Puede acordar un orden de prueba distinto. Veremos que en el juicio ordinario es donde se practica la prueba. En el verbal, en la vista o en el juicio se practicará también. Se propone en un momento anterior y se practica en el juicio o vista. El juez puede decidir, o el tribunal, un orden distinto, pero si no lo elige, salvo que lo elija, primero interrogaremos a las partes, después a los testigos, es decir, personas. Después los peritos, que también son personas, sometiendo a contradicción sus informes, ¿vale? Por último, el reconocimiento judicial sí procede, ¿vale? Que no se tuviera que llevar fuera del tribunal, llevar a cabo fuera del tribunal. Esto, pues bueno, si hay... Dime. Que respecto a los medios de prueba, he estado buscando aquí, mira, una pregunta que cayó en un examen, en el artículo 299. Esto me parece que la pregunta cayó en gestión, creo. Sí. Es importante el 299, pero el primer apartadito ese que dice los medios de prueba de que podrá hacerse uso en el juicio, fíjense cómo le pusieron la pregunta. Dice, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, no son medios de prueba, y le pusieron interrogatorio de las partes. Ese sí es. Documentos públicos. También. Y documentos privados. También. Y la opción correcta eran todas las opciones anteriores son considerados medios de prueba en la ley de enjuiciamiento civil. Se los digo porque les pueden poner, como les decía Fran la semana pasada, la pregunta en plan negativo, como se lo están preguntando aquí, y resulta que en las respuestas son todas correctas. Efectivamente. Esa es muy buena. Muy buena. ¿Cómo van a liar al opositor, sabes? Sí, esa pregunta es buena porque no solo es en negativo, como lo veíamos el otro día, sino que además no tenemos ninguna falsa. Entonces, hay que buscar lo que nosotros decimos siempre, la más correcta. Si a ustedes les dicen, otro ejemplo, la demanda se presentará en el plazo correspondiente, no antes de, la contestación a la demanda se presentará en el plazo correspondiente. Eso es verdad, realmente, lo que pasa es que no lo pone nada. Se presentará en un plazo la contestación no superior a, no inferior a 20 días o a 21 días, ¿vale? También sería correcta, pero la más correcta es dentro del plazo de 20 días, ¿vale? La más literal casi siempre. Muchas veces todas son correctas, pero hay una que es más amplia, está mejor redactada o simplemente incluye todo el literal del artículo. Entonces tenemos que ir a esa que es la más correcta. En este caso, interrogatorio, documento público y documento privado, por supuesto que son medios, pero hay una respuesta que te dice, esas tres son correctas, pues hay que ir a esa. Vale. Sí, el tema está en que hay que saberse bien los 6 puntitos esos. Sí. Y el orden. Bien. De todas maneras, la pregunta, nosotros, por ejemplo, esto del trámite de los medios de prueba y del artículo 283 al 300, creo que es, hemos quitado un mogollón de artículos. Ese es el bloque que yo les decía. Pensamos que esa parte es más específica de gestión, ¿vale? De todas maneras, tienen un test, que es el test que van a hacer la próxima semana, que son 75 preguntas que más o menos está enfocado a esa sobre parte. lo que es la prueba en sí. La prueba. Ya verán que en la tarea que les mandamos esta semana, les vamos a mandar una relación de artículos. ¿Por qué? Porque hemos quitado bastante, como 20 artículos de la prueba. Entonces, estamos corriendo un riesgo, entre comillas, pero lo más importante son los artículos que les vamos a mandar esta semana con la tarea de esta semana, ¿vale? Sí, más no se puede quitar. Esa es la cuestión. Si quitamos más, estamos fastidiados. A veces hay que correr algún que otro riesgo, pero bueno. Sí. El que se estudie esta parte por la ley, pues ya que está, se lee esos 20 y ya no se deja ninguno.
¿vale? En el tema de auxilio y en o sea, el tema de auxilio y el tema de tramitación, lo más importante dentro de civil en el procesal son los procedimientos. O sea, los prácticos, si se dan cuenta, pues van enfocados a juicios de desahucio, sobre todo en auxilio. En tramitación va mucho por monitorios y ordinarios, o sea, haciendo estadística de años anteriores, pero la parte de penal. Lo que le quiero decir con esto es que la ampliación de la prueba, todo lo que es la prueba en sí, va más encaminada al examen de gestión, ¿vale? Sí, y además también tranquilizarles un poco en el sentido de que son 100 artículos, pero es muy sentido común. Cuando ustedes estudien la testifical, todos sabemos lo que es un testigo y lo que se van a leer ahí es prácticamente, sí, ya esto me lo sabía, sí, esto ya me lo sé, es fijar un poco los conceptos del artículo. Una lectura de esos 100 artículos nos lo deja casi listo, ¿vale? Quizás un poco el procedimiento de designación de perito o las causas de tacha, ¿vale? Que hay que aprendérselas un poquito, pero todo lo demás es lógico, ¿vale? Es muy, muy de sentido común. No van a tener problemas, no hay mucha dificultad jurídica en esas cuestiones, ¿vale? Miren, como les decía, después de los medios de prueba y el orden en que se practica, bueno, saber que si, por ejemplo, en un procedimiento no se han presentado testigos, pues del interrogatorio Perdona, de Fran, parte, sí, perdona un perdón. momento, Fran. Cuando estamos hablando de pruebas, sobre todo la gente que trabajamos en el juzgado, no, pero sobre todo gente tipo, yo que sé, Marcos, Carla, Carolina, quédense siempre cuando hablamos de prueba de proposición y práctica. O sea, proponemos prueba y luego la practicamos. ¿Vale? Las dos palabritas esas, porque hay muchísima pregunta respecto a la prueba que nos habla de proposición de prueba y práctica de prueba, ¿vale? En Sí, los eso. plazos, de todo, qué plazo hay para proponer prueba en un contencioso administrativo, qué plazo hay para practicar la prueba. Siempre esos A conceptos ese el de... plazo común, tanto para la proposición como la práctica. Son detallitos que se tienen que ir quedando con eso, sobre todo a los que no están metidos en el gremio, ¿vale? Quién propone, quién admite o inadmite y cuándo y Ya. dónde se practica la prueba, ¿vale? Bueno, vuelvo a mi temita. Esperen un segundo, aquí. Y perdona que te corté el... Nada, no problema. Es importante. Aquí. Miren, como les decía, del 300 casi hasta el 385, lo que vamos a tener es eso: el interrogatorio de partes, los documentos públicos, los documentos privados, el dictamen de los peritos. Luego vamos a tener el reconocimiento judicial. Bueno, incluso de públicos y privados nos habla un poquito de cuestiones generales, ¿vale? Pero no hay mucho problema. Reconocimiento, testifical, reproducción de otros medios de la palabra, sonido, etcétera, etcétera, que lo tenemos aquí, y los archivos, ¿vale? Instrumentos que sirven para archivar. Nos va a desmenuzar un poquito qué son, cómo se practican y alguna cuestión específica. Y luego la ley nos habla de esas dos cuestiones o tres que yo les comentaba. Por un lado, las presunciones, que las vamos a ver. Por otro lado, las cuestiones incidentales, que básicamente es leérselas un momentito para dos o tres cosas, y las costas procesales, que no las vemos aquí in situ, son 3 o 4 artículos que irán saliendo, sobre todo las vemos cuando estemos en ejecución, pero es también bastante fácil de ver, ¿vale? De las presunciones, que a lo mejor tienen alguna complejidad en entenderlo, sí las vamos a ver hoy. No se asusten, que son dos artículos, 385 y 386. Cuando ustedes hablan de presumir, no estamos hablando de qué bonito me queda el disfraz o qué bonito me queda el maquillaje que me puse. No. Una presunción en el mundo jurídico significa que de un hecho que está probado, acreditado o que está admitido por las partes, yo puedo deducir o presumir que otro hecho se ha producido y por lo tanto tenerlo por probado a los efectos del procedimiento. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hablamos de presunciones, en el procedimiento siempre diremos que bien porque lo dice la ley, que si ocurre tal cosa se presume tal otra cosa, o bien porque el juez ha llegado a esa conclusión. El juez considera probado el daño, luego considera probado que se causó por esta vía. ¿Vale? Pues bueno, en un proceso lógico de deducción y valoración de la prueba, el juez considera
que un hecho está probado y de ahí deduce que el otro se ha producido, ¿vale? De ahí surgen los dos tipos de presunciones que pueden funcionar en un procedimiento. Las llamadas presunciones legales, que son las que directamente provienen de que la ley lo dice. Ahora veremos algunas que enseguida conocerán ustedes. Y las presunciones judiciales, que son esas que se producen en el procedimiento y que el tribunal puede llegar a esa conclusión, ¿vale? De que a partir de un hecho considera probado otro. Siempre tendremos esos dos hechos, el indubitado o el hecho cierto y el hecho que se presume o que se deduce, ¿vale? Las legales, artículo 385, ustedes las han visto ya. Si un matrimonio casado en bienes de gananciales se compra una casa, ¿de quién es esa casa? La ley dice que se presume que es ganancial, ¿verdad? Se presumirán gananciales los bienes adquiridos constante matrimonio. Eso lo dice el Código Civil, una ley. Luego, no habrá que someter a prueba ni se podrá discutir esto. ¿O sí? Pues habrá que ver si admite prueba en contrario o no. ¿Vale? Esa es una de las presunciones más famosas, más fáciles de entender. Pues oiga, no está acreditado si la casa se compró con dinero de ella o dinero de él, o incluso dinero de una herencia, pero la ley dice que es ganancial, luego se presume que es ganancial. Y ustedes se preguntarán, oye, es que lo compré con dinero de la herencia y la herencia es privativa, también lo dice la ley. Ah, pues acredítelo. Eso se llama prueba en contrario. Las presunciones legales admiten prueba en contrario, salvo que la ley diga que no, ¿vale? Si la ley dice que la paternidad o maternidad se establecerá si se niega a someterse a las pruebas en un procedimiento específico de reclamación de filiación, por ejemplo, eso es una presunción en la que no admite prueba en contrario. Usted o se somete a las pruebas y vemos si sí o si no, o la ley va a decir que sí, pues se presume. ¿Vale? Por ejemplo, la buena fe en la posesión. Yo no soy el dueño de una finca, pero llevo 30 años teniéndola, cultivándola y soy amigo de todos los vecinos, no he tenido ningún problema y nunca ha venido nadie por la finca diciendo que es el dueño, el heredero, lo que sea. Se presume que esa finca la tengo en buena fe, creyendo que soy el dueño y que voy a adquirir la posesión, la propiedad, hasta o salvo que haya una prueba en contrario. Oiga, yo le mandé un burofax diciendo que yo soy el heredero y que me devuelva la finca y tal. Ah, pues mire, ya ahí no hay buena fe. ¿Ves? Otro ejemplo de presunción legal, ¿vale? Lo dice la ley y así se presume. Estas presunciones alteran o modifican la carga de la prueba. Normalmente la ley nos va a decir que la prueba, un hecho lo tiene que probar el que lo alega. Si el demandante alega que soy el poseedor de la finca, tendré que probarlo. Pero, como existe una presunción, me exime de probarlo. Invierte la carga de la prueba. Ahora, quien tendrá que probar que no ha existido buena fe, sino que yo sabía que había herederos y aún así lo que quiero es quedarme con la finca y tal, eso lo tendrá que probar la otra parte. Si yo he comprado durante el matrimonio una vivienda, se presume ganancial. ¿Quién tendrá que probar que no es ganancial? El que pagó con dinero de su herencia y dirá, oiga, es que yo con lo que cobré de la herencia de mi abuela lo pusimos en la escritura y pusimos que este dinero viene de privativo y es privativo, o sea que lo pagué con privativo y tiene que ser mío, ¿vale? Tendrá que alegar la prueba. Por otro lado, estas presunciones legales lo que hacen también es dar cierta seguridad jurídica en la vida civil, vamos, en el transcurrir de los hechos y también en los procedimientos a la hora de entablar demandas o incluso contestar a esas demandas, ¿vale? Al final lo que garantizan es el concepto global de esos derechos, la posesión, el concepto de bienes gananciales, la institución del matrimonio, pues todas esas normas de derecho civil se van garantizando pues con estas presunciones legales, ¿vale? Lo de la prueba en contrario, pues existe la posibilidad de presentar prueba en contrario, tanto diciendo que no existe el hecho, es decir, oiga, no hay matrimonio en gananciales. Nosotros firmamos unas capitulaciones en el año 2000 donde separábamos los bienes, cambiábamos el régimen de gananciales por régimen de separación de bienes y el piso se compró en el año 2003. Luego ese piso habrá que separarlo, ¿vale? O bien que no existe una conexión, un enlace lógico y razonable que permita realizar esa presunción. Pues bueno, ahí estaríamos hablando de que
pues mire, el padre fue diagnosticado de una impotencia médica en tal fecha y eso es imposible, no ha sido posible la concepción. Pues bueno, alguna historia así que se pueda presentar como prueba y alterar este razonamiento lógico de las cosas. Bueno, si la ley lo permite, perfecto, si no dice nada. Ahora, si dice que se prohíbe expresamente prueba en contrario, no cabe. ¿Vale? Esta es una de las diferencias con las presunciones judiciales en las que siempre va a caber la posibilidad de practicar prueba en contrario o de proponer prueba en contrario. Aquí simplemente en el procedimiento en concreto, en el juicio concreto, en la prueba que se haya practicado concreta, el tribunal deberá razonar que de un hecho probado o admitido deduce el otro, ¿vale? O presume que es cierto otro hecho que interesa al procedimiento. Por lo tanto, la resolución donde lo haga, normalmente la sentencia que resuelva el procedimiento, tendrá que incluir todo el razonamiento por el cual llega. Esto está muy relacionado con la función de valoración de la prueba. El juez tendrá que escribir en sus fundamentos, ya veremos la sentencia y la forma de la sentencia, en la parte de la sentencia que se llama fundamentos de derecho, tendrá que incluir todo ese razonamiento, porque fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, por qué llega a esa conclusión y por qué presume eso. Prueba en contrario, siempre, ¿vale? Y hasta ahí podemos llegar. Como les digo, de los incidentes no vamos a entrar mucho, solamente saber, bueno, son estos articulitos que están aquí, son cuestiones no directamente las que se demandan, no son el objeto principal, pero sí que tienen mucha relación con él. Y además son cuestiones que normalmente afectan a la continuación del procedimiento, ¿vale? Cuando las veamos, sobre todo al plantear la audiencia previa y todas estas cuestiones, veremos pues que algunas de ellas se llaman de especial pronunciamiento y tienen que ser resueltas por el tribunal directamente al margen de una sentencia para poder entrar a resolver el objeto principal, ¿vale? Nos habla el artículo 389 también de que no suspenden el curso ordinario. Las de previo pronunciamiento exigen un pronunciamiento anterior y sí que suspenden el curso. Y bueno, nos dice luego el 391 cuáles son esas cuestiones incidentales esenciales, por así decirlo, aquellas con las que si no se resuelve no podemos seguir. Como ustedes se imaginan, cuestiones relativas a la capacidad y representación de las partes, importantes, si no, no podemos seguir. Nos marca incluso cualquier hecho que ocurra después de la audiencia previa que no hemos visto todavía, por eso les digo que volveremos a ver esto con más detenimiento. Algún otro presupuesto procesal, si tenemos que venir con un apoderamiento o tenemos que traer a su vez las escrituras de una representación tercera o de una empresa o lo que sea y no está, bueno, y ha ocurrido después de esa audiencia previa. Algún otro incidente que pueda también afectar a la continuación del procedimiento. Cuestiones de prejudicialidad o de causas penales existentes, todo esto tendrá que verse antes y suspenderá el cauce del procedimiento hasta que sea resuelto, ¿vale? Pregunta a los que ya estamos con el ordinario visto, ¿dónde se resuelven las cuestiones de previo pronunciamiento? En el juicio ordinario. No lo hemos visto todavía, pero bueno. Nos da un poquito el cauce, que tampoco hay que verlo ahora, y costas, que dijimos que las veríamos en parte de ejecución. Y las costas, eso, yo sé de que... todas maneras, eso se los les voy a mandar hasta el 398. Sí, exactamente, pero, hasta ahí llega. Pero de ahí hemos quitado una parte... le hemos quitado un mogollón de artículos. En total se tienen que estudiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son 33 artículos. Se tienen que estudiar el 19, el 20 y el 21, que es la parte general. Son 3 articulitos sencillitos. Y después empiezan de los 281 hasta el 299 y hasta el 300. Después del 300 saltan al 385 hasta el 398. Es más o menos la clase que han visto hoy. En resumen, son 133 artículos de nada que se pueden estudiar. No, 33 artículos son para el próximo día. No les voy a mandar nada del tema 5, pero sí que les puse
que repasen el tema 5. ¿No? Como no vamos a hacer test, pues oye, el que tenga tiempo que se haga una repasada de todos los tests y ya liquida el tema 5 definitivamente. No quiero mandarles nada de ese tema porque ya está acabado. Y otra cosa, que hoy es jueves, entonces Eso sí. miramos siempre con el tiempo de ustedes. O sea, es jueves, tenemos clase el martes, pues entonces que tengan tiempo de ver bien los 33 artículos esos Déjame parar esto porque ya nos vamos a quedar por aquí. A ver.